¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Espero que todo bien. El día de hoy tenemos un invitado muy interesante, el Desertec MDRX, un subfusil para la clase de ingeniero que ha dado bastante de qué hablar en los últimos meses. Vamos a conocerlo un poco y hacer un comentario sobre él, así que pasemos con las estadísticas. Tenemos 95 puntos de daño, alcance efectivo de 13 metros, una cadencia de 700 disparos por minuto, la precisión sin apuntar con la mira o desde la cadera es de 22 puntos, la precisión al apuntar con la mira es de 31 puntos y el tamaño del cargador es de 30 balas. Como pueden ver, tenemos estadísticas bastante elevadas para un SMG en ciertos aspectos. Solo con verlas ya nos damos cuenta con qué propósito fue añadido este entre comillas subfusil. Alto daño, baja cadencia para un SMG, buena precisión, cargador estándar de 30 balas y un buen alcance. Básicamente estamos describiendo un rifle de asalto o en este caso una carabina de asalto, tema que tocaremos más adelante. El MDRX cuenta con 3 attachments exclusivos, un supresor de fogonazo, una empuñadura y una mira RDS de 2 aumentos. Del resto de attachments desbloqueables solo podemos utilizar la mira holográfica EOTech 553 y el silenciador de subfusil. Respecto al arte del arma, me gusta mucho el modelo y la textura, creo que está correctamente representado, el sonido de los disparos sin silenciador son muy buenos, con silenciador suena algo raro, pero igualmente son aceptables. La mira RDS es horrible, el modelo y la textura son sencillos y nada espectacular, la retícula es 100 veces más horrible, no sé por qué siguen con esta tendencia de colocar miras y retículas sacadas del depredador, pero bueno, es lo que hay. No nos vayamos tan lejos con crear una mira nueva. Una mira Vortex Venom como la del M4 Custom, la Rambo SP6 del MP5 Custom, que incluso ya tiene la textura similar al MDRX, y con un punto rojo de retícula es suficiente para hacer una mira agradable y que haga juego con el arma. Pero fuera de la estética, ¿qué tal se siente el arma en el juego? Para serles honesto, no espero decepcionarlos con lo que voy a decir, pero no es un arma fiable. No tiene nada de espectacular y no domina en ningún terreno contra otras armas. Vamos a ser más claros, las estadísticas aparentan mucho, pero no lo son todo. Al final solo tenemos más desventajas que ventajas. Si enfrentamos este SMG aún dentro de su rango efectivo, no tenemos la cadencia suficiente para ganarle a otros SMG con más cadencia y con mejor precisión desde cadera. Si nos enfrentamos a un AR fuera de los 13 metros efectivos, el AR tendría mejor potencia, mejor precisión y mejor control. Como ustedes ven en pantalla, el patrón de retroceso del MDRX es horizontal, por lo tanto es mucho más difícil controlarlo ante uno vertical, y entre más lejos esté el objetivo o más movimiento tenga, más complicado es acertar el disparo. La reducción del daño también nos juega en contra, en este caso el MDRX perderá 2 puntos de daño por cada metro, después de 13 metros. Estamos hablando que meternos en el terreno de una Groza, de un Galil Gen 2, de un AK-15 o de cualquier otro AR algo moderno es batalla perdida. Es aquí donde estas armas se ponen dudosas, porque en estadísticas aparentan mucho y cuando las metes al campo de batalla te das cuenta que no son armas fiables. Si quieres dominar las distancias medias, juega con una R, tendrás mejor daño por cada metro, mejores multiplicadores a la cabeza, mejor control y mejor precisión. Si quieres dominar las distancias cortas, juega con un SMG de cadencia alta, daño moderado y con buena precisión desde cadera, en caso de que dispares desde cadera. O utiliza una escopeta, pero ahora muchos podrán pensar, Crow, ¿por qué dices que no es fiable? Yo te veo reventando gente en el gameplay. Bueno amigos, parte de eso es gracias a la magia de la edición y mucha experiencia con este tipo de armas. No voy a decir que el arma es mala, porque no lo es. Si sabes apuntar bien a la cabeza y tienes experiencia controlando armas así, claro que vas a reventar gente. No importa si estás usando un MDRX, una Alpha o un Scar Special. Aquí la cuestión es que tenemos más de lo necesario, y pecar de esto puede llegar a ser inútil en ciertos casos. Por eso creo que la verdadera meta no es el MDRX. El verdadero subfusil meta no tiene 95 puntos de daño, pero ese lo conoceremos en el próximo video. De momento esto es todo lo que tengo que decirles, espero que esta entrega les haya gustado, comenten qué les pareció el video, leeré todas sus opiniones y sin más que decir, adiós.